Hola chicos, hoy vamos a empezar con las enseñanzas sobre la carta de Efesios. Y la carta de Efesios es una carta muy importante y que habla muchísimas cosas. Pablo mete muchísima información en tan solo 6 capítulos, pero por lo corta que es esta carta, cada versículo tiene mucha información. Y es mucha información que nosotros debemos de comprender, porque Pablo nos está hablando sobre todas las bendiciones que tenemos, todas las desventajas que teníamos y ahora las ventajas que ahora tenemos. Y ahora cómo podemos usar todas estas ventajas, todas estas bendiciones que Dios nos da para vivir una vida para Cristo, para llevar, para mostrar el reino de los cielos en nuestras vidas. Entonces, la carta yo la estoy dividiendo en dos partes. La primera parte nos habla acerca de todas las bendiciones, todas las desventajas que teníamos, todas las ventajas que ahora tenemos, y todo lo que recibimos por la muerte de Cristo en la cruz. Y la segunda parte, que nos habla sobre el cómo podemos ahora vivir una vida para Dios, el cómo podemos traer ese reino de los cielos a este mundo. Entonces, la primera parte es del capítulo 1 al capítulo 3, y la segunda parte es del capítulo 4 al capítulo 6, aunque el capítulo 3 habla un poco acerca de los dos temas. Entonces, en realidad, esta enseñanza, que no es enseñanza, es más para que conozcan todas las bendiciones que nosotros ahora tenemos. Y es que no solamente Pablo está escribiendo a los Efesios, sino que él está escribiendo a todos los gentiles después de los Efesios. Es algo que recalca mucho. Él dice que las cosas que hizo Jesús en la cruz, que todo lo que hizo Cristo en la cruz, no solamente fue para el siglo en el que ellos estaban, sino también era para los siglos venideros. Y que por lo tanto, se tenía que dar gracias a Dios, se tenía que dar, como dicen, termina el capítulo 3, en el 21 dice: a esa gloria en la iglesia por Cristo Jesús, por todas edades del siglo de los siglos. Entonces, todo lo que está escribiendo a Pablo no es únicamente a los gentiles de Éfeso del siglo I, sino que también ahora se nos es enseñado todas estas cosas. Ahora, yo sí creo que para entender de mejor manera la carta tenemos que investigar la carta desde sus raíces. Entonces tenemos que comprender cómo era la vida de un ciudadano de Éfeso. Era romano, era del siglo I. Entonces tenemos que comprender, y los insto a que ustedes investiguen por su propia cuenta, ya que aquí no puedo hacerlo porque no tengo tanto tiempo, pero les insto a que investiguen por su propia cuenta el cómo era una vida romana, y el cómo era la vida de una persona en el siglo I, para que de esa manera puedan entender de alguna manera mejor esta carta y el por qué Pablo está escribiendo lo que escribe. Entonces, empecemos con la enseñanza. Desde el capítulo 1, del versículo 3 al versículo 12, está hablando Pablo acerca de las bendiciones que los judíos tenían primeramente. Ahora, esto lo tienen que entender. Cuando Pablo está escribiendo y está hablando desde el versículo 3 hasta el versículo 13, no está hablando sobre gentiles, está hablando sobre judíos, pero que después es aplicado también a gentiles, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, cada vez que Pablo menciona en este listado, por así decirlo, menciona una bendición que es dirigida hacia los judíos, es algo que los judíos tenían. Entonces, empezamos a leer. Dice: bendito el Dios Padre y del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió a nosotros judíos en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos a nosotros judíos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros judíos en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos a nosotros judíos el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo,
de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, nosotros como judíos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, judíos, que antes esperamos en Cristo. Entonces, todo lo que Pablo está diciendo aquí lo dice desde un punto de vista judío. Él está diciendo, todos los judíos éramos puestos en lugares celestiales por la gracia de Dios. Todos los judíos fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Todos los judíos fuimos predestinados para la alabanza de la gloria de su gracia. Y todos los judíos tienen redención por la sangre de Jesús, en el cual fueron aceptos en el amado, que es Jesús. Y a todos los judíos les descubrió el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Y ese beneplácito, ese misterio era de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento. Y es aquí como llegamos al versículo 13, en el que Pablo ya está diciendo algo hacia ya está diciendo sobre los gentiles también. No quiero que me confundan. Todo lo que Pablo está escribiendo a la carta, en la carta, es hacia gentiles, ¿ok? La carta es a los efesios, que eran gentiles. Entonces, todo lo que Pablo está escribiendo, todo lo que Pablo está diciendo, lo habla para gentiles. Pero eso no tiene nada que ver con que Pablo esté hablando sobre judíos o sobre gentiles. Entonces, hasta el versículo 13, todo lo que habló Pablo anteriormente es sobre judíos hacia gentiles. Pero ahora se está hablando sobre gentiles hacia gentiles. Entonces dice, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, aquí es donde Pablo dice, todas estas bendiciones que nosotros como judíos teníamos, todos este listado que acabo de dar, que únicamente eran para judíos anteriormente, ahora también son para ustedes. Ahora, todas estas cosas que oyeron, ahora ustedes también las están oyendo y las están entendiendo. Por el evangelio de vuestra salud, están escuchando, están esperando en todas estas cosas. Y esto ahora nos trae a tanto a los efesios como a nosotros ahora, 2000 años después, ahora también nosotros somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y regresa otra vez a hablar como judío. Dice que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces está diciendo, todas estas cosas no les pertenecían a ustedes, no eran para ustedes, pero ahora son de ustedes por el Espíritu Santo de la promesa. Estas arras de nuestra herencia son judías, pero ahora ustedes también las tienen por esto, por este espíritu que Dios les da. Y es por eso que Pablo dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, ahora Pablo está diciendo, doy gracias al Señor que todas estas cosas fueron así, pero ahora pido por ustedes para que entiendan todas estas bendiciones que ahora tienen. Porque no son pocas. Y es como un balde de agua fría. Pablo está contándole tantas cosas, tantas bendiciones que ahora ellos tienen, que ahora los judíos, que ahora los gentiles tienen, que es muy difícil de procesar todo. O sea, es un balde de agua fría. Ellos no conocían estas bendiciones, pero ahora las conocen, porque ahora ellos también las tienen por medio de Jesús. Entonces, ahora Pablo está diciendo, Señor, alúmbrale los ojos de entendimiento, hazles entender todas estas cosas porque tienen una gran desventaja, porque son nuevos en esto. Porque nosotros como judíos teníamos estas cosas desde el principio. Nosotros fuimos pueblo escogido por Dios desde el principio. A nosotros se nos dieron las leyes hace muchísimo tiempo. A nosotros, por nosotros viene Jesús. Entonces, nosotros estamos en gran ventaja ante los gentiles. Entonces, Pablo está diciendo, tienen que entender esto. Tienen que entender, o sea,
están en una gran desventaja, pero por el Espíritu Santo de la promesa ahora ustedes se nivelan. Entonces tienen que entender de manera muy rápida todo. Entonces, hay algo muy importante que tenemos que entender también, y es este misterio del cual habla Pablo. En el versículo 9 del capítulo 1 dice, descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Ahora, el misterio es de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y si por alguna razón no había quedado claro, Pablo lo vuelve a explicar en el capítulo 3. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, a saber, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, o sea, todo lo que ha escrito durante el capítulo 1 y el capítulo 2, todo eso que escribió en breve, ahora es este misterio, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Y el misterio es que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su potencia. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que este misterio que se nos fue dado primero a nosotros, que nadie entendía, pero que se nos fue dado a nosotros y que ahora se nos es revelado a nosotros como judíos primeramente, porque si lo entendemos mejor, cuando Jesús muere, resucita y va con los apóstoles, va con los discípulos y les dice, ir a adoctrinar, ir a hacer discípulos, ir y predicar por todos lados el Evangelio. Él dice, empiecen primero desde Jerusalén. O sea, empiecen primero desde mi pueblo escogido. Y después de allí, váyanse a todos lados. Entonces, este misterio se le fue descubierto primero a los judíos y ahora se les es descubierto ahora a los gentiles. Y este misterio es que todo ahora por Cristo, por Jesús, todo está bajo Él. Entonces, ahora todo forma parte de un mismo cuerpo. Entonces, ya no hay separación de judío o de gentil. Ahora solo hay una sola carne. Y esto lo habla en el capítulo 2. En el capítulo 2 habla mucho acerca sobre lo que Jesús hizo y lo que ocasiona por esto que hizo. Dice en el versículo 14 del capítulo 2 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos a un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos, y los que estaban cerca, que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Y aquí empieza a hablar sobre el fundamento, sobre edificado sobre un mismo edificio. Da otra analogía. Entonces, todas estas bendiciones que ahora nosotros tenemos, que no solamente los efesios del primer siglo tenían, sino que ahora también nosotros como gentiles del siglo XXI, ahora también nosotros tenemos. Y es que por medio de Jesús, por medio del sacrificio de Jesús, dirimió toda enemistad que teníamos, no solamente para con el Padre, sino para ahora también para con los judíos. Entonces, ahora todas las bendiciones que tenían los judíos, ahora también son de nosotros. Ahora, todas estas bendiciones que se nos son dadas es para que nosotros hagamos algo. Y lo dice en el capítulo 3. Dice en el versículo 14 del capítulo 3 dice, por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra, que os dé
conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Entonces, Pablo está diciendo, quiero que comprendan esto. Pablo repite mucho estos verbos de comprender, de tener conocimiento, porque es importante que conozcamos todas estas cosas. Porque es importante que no solo las conozcamos de oídas, sino que entendamos, que las comprendamos, que de verdad podamos entender cada cosa. Porque para esto, si las entendemos bien, ahora puede habitar Cristo, por la fe en nuestros corazones. Entonces, Pablo lo que quiere llegar, con todas estas bendiciones que él acaba de decir, él a lo que quiere llegar es que dice, yo ahora oro por ustedes para que Cristo habite en ustedes, para que entendáis todas estas cosas, porque son muchas cosas. Son muchas cosas que tienen que entender en tan poco tiempo, pero las tienen que entender para que ahora puedan vivir una vida por Cristo y para Cristo. Para que ahora puedan, y eso ya lo habla durante el capítulo 4 y el capítulo 5 y el capítulo 6, sobre cómo podemos llevar ahora, conociendo todas estas bendiciones que tenemos, ahora podemos llevar nuestra vida mejor. Y es por eso que ya en los siguientes capítulos vemos algunas lecciones sobre cómo debemos de comportarnos, que dice el que mienta, deje de mentir, el que robaba ahora trabaje, ya también nos habla sobre sobre las relaciones familiares que debemos y el cómo debemos de llevarlas, y también nos habla ya casi al final, bueno, ya al final nos habla sobre que debemos de llevar una armadura de Dios, para que esta armadura de Dios nos ayude a vivir nuestra vida. Entonces, esta es mi primera enseñanza, que en realidad no fue una enseñanza, sino que es tan importante que comprendamos todas las bendiciones que tenemos ahora, que antes eran de judíos, pero que ahora, por la sangre de Jesús, ahora nosotros también somos, también nosotros recibimos estas bendiciones. Entonces, es tan importante que las comprendamos, que Pablo habla mucho sobre esto. Que Pablo toma la mitad de su carta para explicar todas estas bendiciones y explicar el por qué son tan importantes. Y obviamente no solamente termina, aquí ya no, o sea, después de este capítulo 3 ya no habla sobre estas bendiciones, sino que sigue hablando sobre estas bendiciones, pero las habla de manera ya aplicables a nuestra vida, de maneras prácticas. Entonces nos vemos en nuestra segunda enseñanza sobre los Efesios. Amén.